Al presidente del Congreso, que vamos a tener ahora oportunidad de escuchar a todas las formaciones del Grupo Mixto, empezando por Francisco Jorquera, que es el portavoz del BNG. Formación que también pide la devolución de las cuentas al Gobierno. Gracias, señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta segunda, señorías, señores del Gobierno. El descontento de la sociedad con sus políticas económicas es clamoroso. Incluso un amplísimo sector de su base electoral, incluso de su propia base militante, demanda un cambio de rumbo. Ustedes, en cambio, con este proyecto de presupuestos y con los argumentos que están exponiendo en este debate, demuestran que pretenden seguir instalados en el autismo. En primer lugar, estos no son unos presupuestos para contribuir a la salida de la crisis. Al contrario, dificultan la recuperación de la economía. Señora vicepresidenta, el BNG es consciente de la necesidad de asegurar a largo plazo la solvencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero en un contexto de profunda crisis económica, favorecer la recuperación y la generación de empleo debe de ser el primer objetivo de las políticas presupuestarias. Por ese motivo, debe acomodarse el ritmo de reducción del déficit a las necesidades de la economía, sin comprometer la inversión productiva y el gasto social. Sin embargo, como expresó un dirigente sindical perteneciente a su partido, ustedes optan por sacarle el oxígeno al enfermo cuando éste aún está en la UCI. Con más de 4 millones de parados, apuestan por un fuerte recorte del gasto público en materias clave para favorecer la recuperación económica, la generación de empleo y el cambio de patrón de crecimiento. Renuncian a que la inversión pública ejerza de motor de la economía para salir de la crisis. Todo con tal de cumplir los objetivos en materia de déficit. Pero nos podemos encontrar, señora ministra de Economía y de Hacienda, con que no se consiga ni una cosa ni otra. Para que se cumplan los objetivos de reducción de déficit, se apoyan ustedes en unas previsiones de crecimiento que todos los organismos y expertos consideran irreales. Previsiones de crecimiento que además se verán claramente dificultadas con esta política presupuestaria. Ustedes, con estos presupuestos, sucumben a los dictados de los mercados, pero esos mismos mercados amenazan con encarecer la emisión de deuda por sus dudas ante las perspectivas de recuperación económica, a la cual no favorecen estas políticas presupuestarias. En definitiva, sencillamente se han confundido ustedes a la hora de establecer las prioridades. En segundo lugar, son unos presupuestos de marcado contenido antisocial. Ustedes se escudan para rebatir este argumento en que el gasto social representa el 58% del total. Pero esto es así, señorías, por el peso, en un contexto de restricción presupuestaria, del gasto de las pensiones y la cobertura al desempleo. Un gasto al que ustedes, señores del Gobierno, están obligados por ley. Pero si examinamos la distribución del gasto en aquellas partidas donde el Gobierno sí tiene margen para establecer prioridades, el tijeretazo es evidente. Estos son los presupuestos de la congelación de las pensiones, del recorte a las políticas de dependencia, del recorte a las políticas de fomento del empleo y a la cobertura de los desempleados de larga duración. Son los presupuestos de la suspensión hasta 2012 de la ampliación del permiso de paternidad. Son unos presupuestos, en definitiva, que representan la renuncia por parte de ustedes a una salida social a la crisis y, con ello, a un reparto justo y equitativo de los costes de la misma. Y esto tiene que ver con la tercera razón que fundamenta nuestra oposición a estos presupuestos, la renuncia de su Gobierno a una política impositiva progresista. Para el BNG, las políticas impositivas deben de responder a tres objetivos: proveer de recursos a las políticas públicas, favorecer la revisión del modelo de acumulación y crecimiento y ser un instrumento de redistribución de la riqueza y de lucha contra las crecientes desigualdades sociales. Frente a estos argumentos, usted afirmaba en el debate de presupuestos del pasado año que la redistribución se podía conseguir no solo por la vía impositiva, sino también a través de la distribución del gasto. Pues bien, con estos presupuestos no hay redistribución ni por un lado ni por otro. Como ya apuntábamos en el debate del pasado año, en la última década, en el Estado español, las rentas del capital y las rentas mixtas han crecido a un ritmo muy superior al de las rentas del trabajo.
de manera que ya representan más del 50% de la renta nacional. Y este crecimiento desigual es aún mayor si nos fijamos en el 10% más rico. Pero además, estas desigualdades aumentaron no solo al comparar las rentas antes de impuestos, sino que aumentaron aún más después de impuestos, debido al peso injusto y desproporcionado que tiene en el sistema impositivo español la imposición indirecta y la tributación sobre las rentas del trabajo. Y ustedes renuncian una vez más a corregir esta situación que también permitiría luchar contra el déficit a través de otras vías. El pomposo anuncio hecho por el presidente del Gobierno de que se exigiría un mayor esfuerzo a quien más tiene ha quedado reducido a un insignificante gesto propagandístico sin apenas impacto recaudatorio. Con la modificación de los tipos del IRPF contemplada en este proyecto de ley, ustedes, como ya se ha apuntado, son incapaces incluso de recuperar la progresividad que tenía este impuesto en el año 2004 cuando accedieron al Gobierno. Pero además, señorías, ustedes van a lo fácil, porque raras veces quien más declara en el IRPF es el que más tiene. ¿Dónde está el establecimiento de medidas efectivas, reales, que permitan reducir la escandalosa bolsa de fraude fiscal? ¿Por qué renuncian a introducir una mayor progresividad en la tributación de las rentas del capital? ¿Por qué renuncian a recuperar el impuesto del patrimonio, por lo menos para las grandes fortunas? Señora vicepresidenta segunda, van a lo fácil, como siempre, pese a las continuas apelaciones de su Gobierno a la necesidad de tomar decisiones difíciles y dolorosas en tiempos de crisis. Y permítame, en este sentido, hacer una acotación. Si se argumenta que no hay que adoptar medidas que faciliten la fuga de capitales, ese razonamiento, en vez de defender el modelo social europeo, nos lleva a defender el modelo social de Madagascar. Y, en cuarto lugar, señora vicepresidenta, estos presupuestos no cumplen con las necesidades inversoras con Galicia. Por segundo año consecutivo se produce una caída en la inversión, casi 500 millones menos que la inversión contemplada en los presupuestos de 2010. 600 millones menos que la inversión prevista para 2011 en la vigente Ley de Presupuestos. Una previsión, por cierto, hecha ya en un contexto de crisis y sin que las previsiones macroeconómicas contempladas en los mismos se hayan alterado notablemente. Señorías, fruto de este descenso, actuaciones fundamentales para la vertebración interna de Galicia y su conexión con los territorios de nuestro entorno están claramente infradotadas. O su licitación y ejecución dependerá del concurso para su financiación de la iniciativa privada. La caída de la inversión en Galicia sería justificable si la causa fuese la finalización de las grandes infraestructuras pendientes, pero evidentemente este no es el caso. Es más, las principales actuaciones acumulan importantes retrasos que con este recorte se verán previsiblemente acentuadas. Con este proyecto de presupuestos se consolida el abandono de nuestra red ferroviaria convencional, la exclusión de Ferrol del eje atlántico ferroviario e incluso la conexión por AVE con la meseta dependerá de la financiación privada, introduciendo aún mayor incerteza con respecto a las nuevas fechas de finalización señaladas, que ya representan un importante retraso con respecto a las previsiones iniciales. Señorías, estas son las razones que fundamentan nuestro rechazo a este proyecto de presupuestos y la presentación de esta enmienda de devolución. Pero permítanme que añada algo más. Con estos presupuestos, ustedes han dimitido de sus funciones como Gobierno para limitarse a ser ejecutores de las políticas que se dictan en otras instancias. Un Gobierno tiene que elaborar políticas pensando en las necesidades de dinamización de la economía en el Estado español y pensando en las necesidades de las mayorías sociales. Y un Gobierno tiene que participar en el concierto internacional defendiendo con convicción sus políticas, no limitándose a aceptar acríticamente lo que imponen los guardianes de la ortodoxia neoliberal, de la ortodoxia del modelo que nos ha llevado a esta crisis económica. Tienen que modificar ustedes su actitud en la política interna y en la relación en el ámbito de la Unión Europea. Tienen que cambiar de rumbo, pero ustedes no entienden el mensaje de la sociedad. Han decidido seguir en el autismo y, si me lo permiten, así les va. Muchas gracias. Muchas gracias.